Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas que se encuentran en los diferentes lugares o países de habla hispana. Estamos estudiando este precioso mensaje de justificación por la fe. Un mensaje que el pueblo de Dios necesita en este tiempo. Un mensaje que el mundo espera para poder recibir a Cristo nuestro Salvador. A Cristo para poder enfrentar la crisis y todos los problemas de este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 238 de esta serie. El objetivo es: el justo vivirá por la fe. El mayor anhelo, la mayor necesidad de los creyentes de este tiempo es vivir por fe. Pero para vivir por fe necesitamos ser justos. El justo vivirá por la fe. Por eso estamos estudiando esta serie de estudios, y para poder llegar a ser justos, justificados por la fe en Cristo Jesús, necesitamos conocer los sencillos pasos del plan de salvación, o los requisitos, o las condiciones que están al alcance de cada ser humano, para nuevamente volver a ser hijos de Dios, para nuevamente ser restaurados al estado original, por medio de la regeneración, del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Un nacimiento en espíritu, engendrado por el Espíritu Santo, a lo cual la Biblia lo llama el bautismo del Espíritu. Y también necesitamos comprender la nueva creación. Efesios capítulo 2, 8 al 10 y 2 Corintios 5, 17 nos habla de la nueva creación. Dios es creador y Dios quiere crearnos de nuevo, así como creó a Adán y Eva. Quiere crear un hombre espiritual con su imagen, su carácter, con su ley de amor en el corazón y con el Espíritu Santo, para poder ser nuevamente reintegrados a la familia de Dios. O también la Biblia nos habla de regeneración, aceptando, dice, la vida y la muerte de Cristo. Resucitamos juntamente con Cristo a una nueva vida. Ese es el plan de la salvación. Así el ser humano puede nuevamente ser integrado a la familia de Dios, para que Dios pueda guiarnos, para que Dios pueda guardarnos, para que Dios sea nuestro refugio en este tiempo, para que Él pueda allanar el camino, y con su poder y con su amor podemos enfrentar todos los males de este mundo, así como Jesús es el amor y vino a demostrar ese amor, ese carácter de Dios. Cristo era la ley encarnado, el amor encarnado, y enfrentó el pecado, enfrentó el mundo, enfrentó al tentador. Nosotros también, para enfrentar al pecado, al yo, a nuestro corazón egoísta, necesitamos aceptar a Cristo, Cristo nuestra justicia, para poder enfrentar al mundo, que hoy por hoy el mundo está ya
uniéndose para poder privar de libertad, especialmente a los escogidos, a los santos, a los justos. Por eso necesitamos tener el Espíritu de Dios, el amor de Dios, para poder enfrentar esta última crisis. Y por último necesitamos enfrentar al tentador. El tentador dice que está como león rugiente, le falta poco tiempo. Él es un enemigo vencido, pero no quiere abandonar el campo de batalla. Mientras dure el tiempo de gracia, Satanás está buscando cómo desviarnos, cómo hacernos confiar en la carne, cómo hacernos perder la fe en Dios. Esa es la forma como Satanás trabaja. Por eso necesitamos estudiar los 12 pasos. Estamos estudiando el segundo paso. El primero era el llamamiento. Ahora estamos en la ley de Dios. Hablando de la ley de Dios, entonces hemos aprendido que la ley de Dios, primeramente hay una ley original en el cielo. Dios mandó en el Sinaí los 10 mandamientos como un mensajero, como un maestro, como un tutor, como el ayo para llevarnos a Cristo, que es el amor verdadero. Entonces, sabemos ahora que para los justos, para los santos, es la ley original, la ley eterna, la ley del amor, la ley del principio del amor. Esa ley que es la vida de Dios, el carácter de Dios. Por eso en la justificación por la fe, el verdadero creyente recibe el carácter de Dios, el carácter de Cristo, ese carácter con el cual vivió en este mundo los 33 años y medio. Ese carácter nos quiere dar de gracia, pero necesitamos conocer los requisitos, las condiciones, los 12 pasos que son básicos para poder tener realmente la ley original, la ley de Cristo como hemos estudiado. En segundo orden está la ley de los 10 mandamientos. ¿Para qué Dios dio los 10 mandamientos? Para detectar el pecado, para conocer el pecado. Porque el justo también puede caer. No hay justo que no caiga, dice. Y si el justo cae, 7 veces al día, 7 veces se levanta. Pero el justo cuando cae en pecado, así como David era justo. David tenía un corazón nuevo. David era dirigido por Dios. Pero perdió la fe en Dios. Se apartó de Dios y cayó en pecado. Cayó en pecado de adulterio, cayó en pecado de asesinato y muchos otros males más. Pero el profeta Natán vino con la ley y le mostró su pecado. Y David se humilló, reconoció, y él estaba dispuesto a sufrir las consecuencias porque asumió la culpa. Y entregó nuevamente su vida a Dios. Dijo: Señor, crea en mí un corazón nuevo, pon un espíritu nuevo dentro de mí. Pidió al Señor nuevamente que pueda ser reintegrado, pueda ser injertado, unido a la raíz santa. Entonces, para poder volver a Dios, para conocer si estamos en pecado o no, necesitamos la ley de los 10 mandamientos. Esa es su función. Pero como el pueblo de Israel no comprendió la ley de los 10 mandamientos, Dios le dio las leyes ceremoniales. La ley de los sacrificios, de las fiestas, de la Pascua, del Pentecostés, del día de la expiación. Pero Israel tampoco no comprendió su significado. Ni siquiera comprendió el significado del santuario.
Pero hoy en día nosotros necesitamos estudiar el santuario, es el plan de salvación. Entonces, como el pueblo de Israel se acostumbró, les gustó hacer los sacrificios, por eso Dios, por los profetas del Antiguo Testamento, que dijo, estoy harto, dice, de los sacrificios, de las ceremonias. Lo que quiero es, dijo Dios, misericordia, justicia y amor. Eso es lo que Dios quería, y fe. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios, ¿qué les dio al pueblo de Israel en tercer orden? Les dio los estatutos. Los estatutos. Los estatutos Dios les dio, dice, en el monte Sinaí a Moisés, y le dijo que escriba en un libro y que lo coloque al lado del arca, en aquel libro donde estaban también las leyes de los sacrificios, junto con eso, en el mismo libro. Pero el pueblo de Israel tampoco comprendió, porque en los estatutos, como hemos visto, allí está cómo guardar el sábado. Se debe preparar alimentos o no, se debe cocinar o no, se debe comprar o no, se debe llevar cargas o no. Todo está en los estatutos, cómo hay que comportarse en el culto, en el lugar de reunión. Todo eso está en los estatutos. Pero el pueblo de Israel tampoco no comprendió los estatutos. Y los estatutos eran también para mostrar al pueblo su vida defectuosa, sus errores, sus faltas, porque no guardaban el sábado como debe ser y no cumplían los 10 mandamientos como debe ser. Por eso aún Dios les dio leyes malas. Las leyes malas, una de ellas es el divorcio. Jesús dijo, por causa de la dureza de vuestros corazones, Moisés dice, os mandó a dar carta de divorcio. Pero en la ley de Dios no existe eso. Así entonces, el pueblo de Israel no entendió los estatutos. Y ahora Dios, ¿qué hizo? Dios ahora mandó para nosotros, para esta generación, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley de los 10 mandamientos, los estatutos, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento tienen la misma función de revelar el pecado como un espejo y de medir el carácter. Nada más, ahí termina su función, y llevarnos a Cristo. Así como Juan Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que predica el Evangelio, el que enseña la palabra de Dios, una vez que le ha enseñado el plan de salvación, cómo deshacerse del pecado, cómo llegar a los pies de Jesús con todas las cargas, y cómo quedarse con Cristo. Hasta ahí terminó el trabajo del predicador, del que enseña la palabra de Dios. Ahora sí, el nuevo creyente en Cristo, el Espíritu Santo dice, escribirá, grabará en el nuevo corazón la ley de amor, juntamente con los estatutos, con la palabra de Dios de la Biblia. Así que ahí tenemos cómo Dios por misericordia ha ido extendiendo su ley, ha ido adaptando su ley, ha ido describiendo los pormenores de la ley. Comenzamos con la ley original del amor, los 10 mandamientos, los estatutos y la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y para el pueblo adventista dio los testimonios del espíritu de profecía. Pero todos estos, dice, están basados en el gran principio del amor. Todos salen o son derivados de la mente de Dios, de la mente de Cristo,
del carácter de Cristo. Así es Dios. Todo lo que los estatutos hablan, así es Dios. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, pero un Dios de justicia, que no tolera el pecado, que no tolera la suciedad, que no tolera la inmundicia, ningún mal. Así es Dios. Todo eso es lo que enseña la Biblia y los libros del Espíritu Profecía. Entonces, si tú, hermano, yo, hermano, toda persona, todo creyente que escucha la palabra de Dios, si nos gusta la ley de amor, amar al prójimo como a nosotros mismos, si nos gusta cumplir los 10 mandamientos, si nos gusta saber y cumplir los estatutos, que son 613, si nos gusta seguir y cumplir y obedecer toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, y a la final si nos gusta y nos parece bien, y es para el bien del hombre los testimonios del Espíritu Profecía, si nos gustaría cumplir, vivirlo en experiencia, ¿qué debemos hacer? No es envalentonarnos, no es decir, Señor, como los israelitas, nosotros vamos a tratar de cumplir, de obedecer, de vivirlo. No, eso se llama el antiguo pacto. Tenemos que aceptar el llamado de Cristo, el Espíritu Santo por medio de la ley, por medio de los 10 mandamientos, de los estatutos, de la Biblia y los testimonios. El Espíritu Santo nos quiere llevar a Cristo para recibir de Cristo su justicia, una vida nueva, un hombre espiritual, con el Espíritu Santo en el corazón. Ahora sí, entonces, Dios hará las obras en el verdadero creyente arrepentido, dice. Dios no puede hacer las obras en un pecador, sino en un creyente arrepentido, que está dispuesto a dejar a un lado su viejo hombre, el yo, la mente carnal, la naturaleza pecaminosa, y recibir la naturaleza divina. Ese es el plan de salvación. Para los jóvenes, para las señoritas de este tiempo actual, podemos hacer una comparación o una ilustración como una parábola moderna. En este tiempo estamos en la era de la cibernética, estamos en la era de la computación, en la era electrónica, de los aparatos digitales. Entonces, vamos a hacer una comparación. Vamos a compararnos cada uno de nosotros con un aparato de esos, con una computadora o laptop o con un celular. Tanto el laptop y el celular funciona con un sistema operativo, eso todos saben. Yo no soy especialista en ese campo, pero tengo alguna idea de eso. Todos los laptops, las computadoras, funcionan con el sistema Windows. O los originales funcionan con el sistema Apple. Ahora los celulares funcionan con el sistema Android. Y hay celulares también que funcionan con el sistema operativo también iPhone. Entonces, sin el sistema operativo, la computadora no va a funcionar, los celulares no van a funcionar. Así es el ser humano. Pero el ser humano ha nacido en pecado. Entonces, tiene el sistema operativo de Satanás. Por eso en San Juan 8:44, al pueblo judío que cumplía
estrictamente con el celo ciego, externamente, pero sin amor en el corazón, sin Cristo en el corazón, sin el Espíritu de Dios en el corazón. Por eso a Cristo no lo aceptaron, no lo reconocieron, porque no tenían a Cristo, no tenían el Espíritu Santo. Jesús, ¿qué les dijo en San Juan 8:44? A pesar que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos de Moisés que nos dio la ley. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Si ustedes fueran de Abraham, si ustedes fueran de Moisés, vivirían como Moisés. Moisés vivía con Dios. Moisés decía, Señor, yo no puedo caminar sin ti. Yo no puedo llevar a este pueblo si tú no vas conmigo. Moisés andaba con Dios, vivía con Dios, estaba conectado a Dios, había entregado su vida completamente a Dios, había renunciado al mundo, a Egipto, la sabiduría humana había renunciado. O Abraham cumplía los mandamientos de Dios porque tenía la ley de amor en el corazón. En el tiempo de Abraham no existía la ley de los 10 mandamientos. Abraham por fe fue justificado y recibió la ley en el corazón. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran descendientes de Abraham, se gozarían, dice, de mi presencia aquí. Porque cuando Abraham fue visitado por Jesús y 2 ángeles poderosos, Abraham los recibió, se gozó, lo reconoció. Pero los judíos, los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley, el Sanedrín, el sumo sacerdote, no querían reconocer a Cristo, no querían aceptar a Cristo. Entonces Jesús ¿qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, todos los seres humanos tenemos el sistema operativo de Satanás. Y el sistema operativo de Satanás está programado para pecar, para producir pecado. Es una computadora equivocado, con un programa falso. No va a funcionar bien. No vamos a poder aprovechar al máximo la tecnología. Así somos el ser humano. Tenemos el sistema operativo de Satanás, que ha colocado un amor egoísta, una mente carnal, una mente que se ocupa solamente en sí mismo. Todo quiere para sí mismo. Quiere ser profesional, quiere ganar dinero para sí, tener casa para sí, empresas para sí, todos los aparatos para sí, nada para su prójimo, nada quiere hacer en favor de la humanidad doliente. El mundo está muriendo con las pandemias, pero el cristiano no quiere hacer nada, solo se cuida a sí mismo. Eso se llama sistema operativo de Satanás. Entonces, necesitamos ser formateados, necesitamos ser reseteados. Cuando una computadora, un celular funciona mal, no hay solución, no hay arreglo, los técnicos no pueden arreglar, entonces, ¿qué hacen? Dice, hay que resetear, hay que instalar de nuevo el sistema operativo, de nuevo los programas. Así nosotros, los seres humanos, nunca vamos a poder obedecer la ley de amor. Imposible, porque si tendríamos amor de Dios en el corazón, ese amor nos constreñiría y nos impulsaría como un motor al mundo. Estaríamos predicando en el mundo, iluminando el mundo, porque el que tiene la luz, dice, ilumina el mundo. Si comprendiéramos la ley de los 10 mandamientos, ya hubiéramos aceptado a Cristo, hubiéramos ido a Cristo y no ocuparnos en obedecer los 10 mandamientos. Primero ir a Cristo, la ley original, y teniendo
una vida nueva, siendo nueva criatura, podríamos cumplir perfectamente la ley de los 10 mandamientos, con todos los estatutos y con toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Antiguo y Nuevo Testamento deriva de la ley de Dios, y toda la Biblia nos lleva a la ley de Dios, toda la Biblia habla de la ley de Dios, y cumpliríamos con todos los testimonios del Espíritu de Profecía también hablan solamente de la Biblia y de la ley y de Cristo y de Dios. Pero nosotros nos hemos quedado con el sistema operativo de Satanás y no vamos a poder cumplir ni obedecer, ni ser santos, ni perfectos, ni vamos a poder dar fuerte pregón, ni vamos a enfrentar a la bestia y su imagen, ni vamos a enfrentar a los 3 poderes de este mundo que ya están comenzando a obrar para esclavizar, para manejar este mundo. Entonces, urgente necesitamos comprender la ley de Dios, para que podamos decir, como David, como Jesús: Dios mío, me ha agradado hacer tu voluntad, es una delicia, soy feliz, porque tu ley está en mis entrañas. Ya no hago mi voluntad, ya no me interesan las cosas de este mundo. Cuando uno acepta a Cristo, cuando tiene el amor de Dios, la ley en el corazón, los estatutos, la Biblia, los testimonios en el corazón, escrito por el Espíritu Santo, a ese creyente pues ya no le interesan las cosas de esta vida. Ya no le va a gustar los alimentos de este mundo. Le va a gustar los alimentos cultivados orgánicamente, nada más. Ya no le va a gustar la educación del mundo, porque es una educación papal, es una educación que viene de Grecia, de Roma, de Babilonia, de Egipto. Ahora va a entrar a la escuela de Cristo y el Espíritu Santo lo va a educar en los estatutos y en la Biblia y en los testimonios del Espíritu de Profecía. Ya no le va a gustar trabajar en las actividades de este mundo, porque es esclavitud, es explotación, es dedicar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra preparación para el mal, trabajar para Satanás. Ya no le va a gustar ya. Y como no le va a gustar, el Espíritu Santo lo va a ir libertando, porque tiene la ley de libertad en el corazón. Lo va a liberar con el poder de Dios. ¿Quién sabe lo va a liberar como a los israelitas? Y saldrán cargados de oro, de plata, de dólares, de euros, de dinero al campo, para ser preparados en el laboratorio de la naturaleza para experimentar, en el hospital de la naturaleza, con los 8 médicos para ser médico misionero. El mundo está enfermo. Hay trabajo de Dios, trabajo de Cristo, atender a los enfermos con remedios sencillos y con llevarles a Cristo, el médico de los médicos. Ese es el Evangelio de las buenas noticias, y la salvación será fácil. Jesús dijo en San Mateo 11, 28 al 30, mi carga es ligera, dice, mi yugo es fácil. O sea, la obediencia en Cristo es fácil. Trabajar para servir a la humanidad en amor, impartir amor, es fácil. Porque Cristo va adelante allanando el camino. El Espíritu Santo nos enseña, nos indica el deber. El creyente solamente toma la decisión nada más y no hace su voluntad. Entonces hay éxito, hay victoria. Ese es el estudio que estamos realizando durante este tiempo. Que Dios pueda bendecir a todos los hermanos y hermanas
y podamos compartir este mensaje con todos los que están esperando. Compartir por experiencia. Necesitamos nosotros primero experimentar. Pero ahora, antes de pasar al tercer paso, al tercer requisito, necesitamos todavía conocer de la ley. Hemos aprendido que hablar de la ley, necesitamos estudiar la ley original. Hablar de ley, necesitamos conocer los 613 estatutos. Hablar de ley, necesitamos hablar de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y hablar de ley, necesitamos estudiar de los libros del Espíritu Profecía. Pero a la final es la misma cosa. Todos derivan de la ley del amor, del carácter de Dios, de la mente de Dios. Y todos nos van a llevar a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. Esa es la luz que Dios nos quiere dar en este tiempo. Pero ahora Dios siempre ha advertido. Alguien dirá, ¿por qué los israelitas se equivocaron? ¿Por qué los judíos se equivocaron y crucificaron a la ley original, al dueño de la ley, al dueño del sábado? ¿Por qué lo crucificaron? Es que ellos no escucharon las advertencias. Ellos no prestaron oído al peligro que Dios les estaba haciendo conocer por medio de los profetas. Pero hoy a nosotros nos hace conocer por medio de los libros del Espíritu Profecía, de la Biblia. Entonces, ahora vamos a estudiar el mal uso de la ley de los 10 mandamientos. Cómo el creyente se ve tentado a utilizar mal los 10 mandamientos. Porque Satanás no quiere que podamos descubrir eso. Porque cuando comprendamos que estamos usando mal los 10 mandamientos, la Biblia, los testimonios, vamos a buscar a Cristo. Vamos a aceptar a Cristo. Vamos a estar dispuestos a dejar todo, hasta nuestra vida humana, carnal, con todos los intereses que tengamos. Pero Satanás no quiere eso, dice. A Satanás le conviene que seamos cristianos a medias, medio convertidos. A Satanás le conviene que nosotros podamos tratar de cumplir los 10 mandamientos, la Biblia, los testimonios. Pero más bien el profeso creyente no puede cumplir la ley de amor. Ese es para justos nomás. Porque la ley de amor es amaos unos a otros. El amor es el cumplimiento de la ley. Llevar la carga de los demás, dice, la ley de Cristo es llevar las cargas de los demás. Olvidarnos de nosotros, porque nosotros primero tenemos que estar en las manos de Cristo. Cristo se ocupará de nosotros, y nosotros con ese amor nos ocuparemos en nuestros semejantes, en atender a los enfermos, en enseñar este evangelio, en llevarlos a Cristo. Cristo es la esperanza, no hay otra esperanza en este tiempo, llevar ese mensaje. Por eso entonces vamos a estudiar el mal uso de los 10 mandamientos. Vamos a leer en Cada Día con Dios, página 14. ¿Qué nos dice? A ver. El Señor tiene mucha paciencia con los hombres, y cuando manifiestan la determinación de seguir su propio juicio, les permite que lo hagan. Se me mostró la debilidad y la ignorancia del hombre caído, aún en su mejor condición. A medida que el hombre profundiza su estudio para conocer mejor la voluntad y los caminos del Señor, percibe con más claridad su propia ignorancia, con lo que pone de manifiesto que está
progresando. Entonces el hombre se ve tentado a seguir su propio juicio, su propia forma, su método de seguir a Cristo, de ser religioso. Y Dios dice, no puede obligarle a que no siga eso, porque Dios ha creado al hombre un ser libre y lo deja que siga. Así como el pueblo de Israel dijo, nosotros obedeceremos, y Dios no pudo cambiarlo eso. Tuvo que por misericordia aceptar y esperar que se tropiecen, que fracasen, que vivan mal, para que puedan buscar a Dios, volver a Dios. Así que ese es uno de los primeros peligros, seguir nuestro propio juicio, según nuestra sabiduría, según nuestra preparación, según nuestro conocimiento y experiencia humana. Todo lo que tiene el hombre no sirve para la vida cristiana, no sirve para las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son santas, perfectas. Dios dice, mis pensamientos son más altos, más elevados que los vuestros. Dios no está a la altura del hombre. Por eso el hombre no puede actuar juntamente con Dios. El hombre no puede decir, Señor, yo voy a hacer una parte de cumplir tu palabra y lo que ya no puedo me ayudas. No es así. Porque la justicia de Cristo dice, no tiene ningún hilo de invención humana. El hombre no necesita poner su parte, no necesita poner su fuerza, su habilidad, su preparación, su mente, su corazón, nada de eso. El hombre debe entregar a Cristo, porque está mal programado, está con el programa de Satanás, para que Cristo lo programe de nuevo, hombre espiritual. Vamos a leer ahora en Joya de los Testimonios, tomo 2, 285. Dice así: profesan creer los testimonios dados, y algunos hacen mal al erigirlos en regla de hierro, para aquellos que no han tenido experiencia con referencia a ellos, pero no los practican ellos mismos. El peligro que en este tiempo existe es, especialmente para los adventistas, los guardadores del sábado, los que conocen los libros del espíritu de profecía, los testimonios. Profesan creer, dice los testimonios. No son verdaderos creyentes, sino profesan. Hay que comprender. Y hacen, dice, mal uso de los testimonios al erigirlos en regla de hierro. A eso Jesús dijo: imponer cargas, imponer deberes, decir a los creyentes, tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que practicar. Regla de hierro, como las leyes de Roma. Las leyes de Roma eran reglas de hierro. Tenían que cumplir. Si no cumplían, sufrían las consecuencias. No había perdón. Así utilizan mal los testimonios, dice, imponiendo que cumplan, que practiquen, que hagan. No es así, dice. Vamos a comprobar si eso es así realmente. Joya de los Testimonios, tomo 2, 288. Dice, me fue mostrado que muchos tienen tan poca espiritualidad
que no comprenden el valor de los testimonios o su verdadero objetivo. Muchos contrarian directamente la luz que Dios ha dado a su pueblo, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento. Así que los que no tienen espiritualidad, los que no tienen vida espiritual, son profesos creyentes, dice, no comprenden el valor de los testimonios. Los testimonios son muy valiosos, muy preciosos, mejor que el oro y la plata, mejor que la miel, pero no comprenden ese valor, dice, y no comprenden su verdadero objetivo. ¿Para qué fue dado los testimonios? Así como dijimos la Biblia y los 10 mandamientos, ¿para qué fue dado? Dios no dio para que el hombre estudie y entienda y se ponga a obedecer. No dio para eso, mis hermanos. Nos hemos equivocado. Muchos de nosotros conocemos los libros del Espíritu Profecía, los testimonios durante 10, 20, 30, 40, 50 años algunos. Y hemos tratado de obedecer y no hemos podido cumplir. Ni siquiera conocemos todo el contenido. Ni siquiera conocemos todos los libros. Ahí está el problema. Y queremos obedecer. Eso es hacer mal uso. ¿Con qué objetivo Dios mandó? Con el único objetivo, dice, de mostrarnos nuestra apostasía, nuestra tibieza, nuestra falta de vida espiritual, nuestra pecaminosidad, nuestros fracasos, nuestros defectos, nuestras faltas, nuestras debilidades, y decirnos de que Cristo murió en la cruz en lugar de todo eso que cometemos, y podemos encontrar perdón, y Cristo nos puede dar su vida, su justicia. Cristo murió para que dejemos de pecar. El que acepta y cree en el sacrificio de Cristo, deja de pecar, porque nace a vida nueva. Entonces el verdadero objetivo es mostrarnos como un espejo y llevarnos a Cristo, nada más. Ahí termina su función. Pero no se invalida. Los adventistas de 1888 invalidaron los testimonios. Dudaron, fueron incrédulos y rechazaron. Dijeron, Urias Smith, Jorge Butler, el pastor Cangrid, Morrison y todos los dirigentes y pastores que dijeron, solo son ideas y consejos de la hermana White. Así dijeron. Ya vamos a estudiar eso en algún momento, porque todavía no terminamos el estudio de la justificación por la fe. Rechazaron. Hasta hoy los adventistas, así teóricamente hablando, no rechazan, pero con los hechos lo rechazan, porque no estudian, no conocen. Actualmente hay más de 100 testimonios ya. No conocen el contenido. Al no conocer, peor. No saben nada. Es pecado no conocer. Entonces, por eso se utiliza mal. No entendemos su objetivo. Su objetivo es llevarnos a Cristo, y Cristo nos dará el cumplimiento de gracia. Es un regalo, así como el perdón es un regalo de gracia. Pero la condición es entregar nuestra vida, permanecer con Él, andar con Él y vivir con Él y iluminar el mundo y ser médico misionero como Jesús. Vamos a ver cómo en la práctica se utiliza mal. Ser semejantes a Jesús, página 61. Dice así: algunos la presentan
como un yugo enojoso, y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Sin embargo, criaturas finitas presentan al pueblo esta ley santa, justa, buena, como un yugo que no pueden llevar. Es el transgresor el que no puede ver las bellezas de la ley de Dios. Así que el pecador no puede ver las bellezas. Y ese pecador a otros le impone como yugo, como una regla de hierro, como una carga enojoso que nadie puede cumplir, porque el ser humano pecador no va a poder cumplir. Vamos a leer en Cada Día con Dios 109. Ay de vosotros, doctores de la ley, habéis quitado la llave del conocimiento, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Mateo 11:29. Dejarán de atar yugos sobre el cuello de los demás, dejarán de buscar faltas, ya no considerarán que es una virtud discrepar con los demás. San Mateo 11:29 que dice, llevad mi yugo, dice, llevad mi carga, dice. Nosotros necesitamos el yugo de Cristo. No es correcto que los pastores, evangelistas, misioneros, obreros, predicadores, maestros, nos aten yugos o nos pongan cargas diciendo tienes que cumplir, tienes que obedecer, tienes que ser fiel. No, nosotros necesitamos al Cordero de Dios, a Cristo el Salvador, al verdadero libertador, el que nos liberta de los yugos, de las cargas, y nos dice, ustedes llevarán mi yugo, mi carga. Ahí está, es totalmente diferente. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 441. Dice, el ánimo carnal es enemistad contra Dios y se rebela contra su voluntad. El ser humano natural, carnal, es enemigo de Dios, no va a poder cumplir nada. Deséchese el yugo de la obediencia, y aquel ánimo cae inconscientemente en la iniquidad del delito. La iniquidad abunda entre los que hablan grande y elocuentemente de la libertad religiosa pura y perfecta, pero su conducta es aborrecible para el Señor, y son colaboradores del adversario de las almas. Desvían sus ojos de la luz revelada, y las bellezas de la santidad son tan solo sombras para ellos. ¿Qué acontece? Aquellos que entienden mal como un yugo, entonces dice que hablan ellos, dice, de ser buenos religiosos, pero su conducta es aborrecible, su carácter es aborrecible. Y para ellos, dice, la santidad, la perfección, la pureza solo son sombras nada más. Nunca pueden tener eso y nunca lo lograrán, dice. Entonces, no es aceptar la Biblia y los testimonios como una carga, como un yugo, como una orden o regla de hierro para cumplir, porque no va a poder, no va a llegar a ser santo, justo ni bueno. Entonces, nunca podrá recibir la lluvia tardía ni dar el fuerte pregón. El hombre carnal tiene miedo. Por eso en esta pandemia, lo que más ha enfermado a los seres humanos y lo que más ha matado a los seres humanos es el miedo. El ser humano por naturaleza es miedolento. Pero el plan de salvación
ha provisto cambiar eso, desechar, poner a un lado ese corazón miedolento, un corazón egoísta, un corazón carnal. Y el plan de salvación dice, Cristo quiere poner un nuevo corazón con el amor de Dios. Por eso el apóstol Juan en 1 de Juan 4:7 dice, y 4:18, el que tiene amor, dice, no tiene temor. Y el que tiene amor es nacido de Dios, dice. Los apóstoles tenían el amor. Por eso todos entregaron sus vidas al sacrificio. No tenían miedo a la muerte. Pero primero cumplieron su cometido. Dios los utilizó como instrumentos para llevar el Evangelio al mundo entero. Pablo llegó hasta Roma, al palacio de los Césares, y luego descansaron. No tenían miedo a la muerte. Ese profeta Juan, que escribe, en el amor no hay temor, y el que tiene el amor es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no peca, dice. A él, sus enemigos en Roma lo echaron a un perol, dice, a un recipiente de aceite hirviendo. Querían freírlo, tostarlo. Pero ¿qué pasó? El calor del aceite hirviendo no le hizo daño. Así como a los 3 hebreos en Babilonia, compañeros de Daniel, el horno 7 veces calentado no les hizo nada, ni siquiera un cabello se quemó, ni tenían olor de fuego, porque ellos tenían el amor de Dios, tenían a Cristo, tenían al Espíritu Santo, no vivían en vida carnal. Ellos sabían de que el hombre carnal debe morir. Como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pablo dijo, yo ya no vivo para el miedo, ni para el pecado, ni para aceptar las tentaciones. Satanás no puede tentar al muerto. El muerto no puede pecar. Necesitamos morir al yo, a la carne. Ahí está la solución para la vida espiritual. Ahora sí, entonces, podremos ser santos, justos, perfectos, bellos, con el carácter de Cristo, pero en Cristo, no en carne humana. No estamos hablando ni estudiando, no hay un escrito que diga, el pecador se va a volver santo. El pecador con mente carnal, con vida carnal, se va a volver santo, justo, se va a salvar. No, eso no existe en el plan de salvación. Dios no salva pecadores. Dios salva pecadores arrepentidos. Dios habita, dice, con los quebrantados de corazón, con los humildes de espíritu, con los contritos, con los que dicen, Señor, soy como el gusano de Jacob. En el polvo, Señor, yo no sirvo para nada. No tengo ningún valor para obedecer los testimonios, la Biblia, porque ellos me condenan. Me aferro a ti porque tú has provisto una salvación tan grande. Tú has dicho que el que acepta y cree solamente y se entrega, va a vivir sin pecar. Así entonces necesitamos comprender. Pero estos creyentes que entienden mal y se ocupan, dicen, en ponerse cargas y cargar a otros, dice, con los testimonios, ahora dice, Satanás, ¿qué hace? Se burlan de la ley del ser infinito, como si quisieran desafiarle y anular la palabra. Ni siquiera Satanás, con su conocimiento de la ley divina, se atrevería a hacer los discursos que hacen desde el púlpito algunos de los ministros aborrecedores de la ley. Sin embargo, él se regocija en las blasfemias de ellos. Ni Satanás, dice, predicaría en el púlpito
porque Satanás no vive la ley, no tiene el amor en el corazón, no es santo, no es justo, no es perfecto. Por eso ni Satanás se atrevería a predicar, dice. Pero los profesos creyentes, dice, son especialistas en predicar. Les gusta predicar para ensalzarse, para tener orgullo religioso como los fariseos. Pero su conducta cómo está, su carácter cómo está. Cualquier cosa que no les agrada, inmediatamente se encienden de ira, de cólera. Critican, juzgan, hablan mal, están descontentos y viven mal, no son felices, no tienen paz. Ese es el engaño al cual Satanás quiere llevar a muchos. Ahora vamos a leer en Deseado de todas las gentes 382. La iglesia está edificada sobre Cristo, dice, como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. El verdadero cristiano en Cristo no depende de los hombres, porque ya tiene a Cristo el Maestro, al Espíritu Santo. Entonces ya no busca hombres. Los hombres que predican no quiere decir que están mal. Ellos deben ir a buscar a nuevos creyentes. Ahora dice, muchos que tienen cargos en la iglesia, ¿qué hacen? Abusan de su autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara, todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiado. Así que Dios no acepta esa clase de creyentes ni predicadores. Ahora vamos a leer en la página 622 de Deseado de todas gentes. No hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. El verdadero creyente que tiene la salvación, que tiene vida nueva, que es espiritual, que tiene a Cristo, el Espíritu Santo, dice, no coloca, dice, la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejo. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como a cualquier otra persona. ¿Quién nos va a enseñar el deber? No el hombre, dice, Cristo. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios y a nosotros personalmente. Nos va a enseñar misterios. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros, como hizo con Enoc. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán después de presentarle su caso exactamente qué conducta seguir, y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir según lo prometido. Así que si esperamos en Cristo, no en los hombres, Cristo nos revelará qué conducta seguir, qué deber cumplir, qué hacer cada día. Dios preparará nuestro plan. No es hacer nuestro plan. En vano los profesos creyentes hacen un plan misionero. No, tenemos que orar, comunicarnos con Cristo y decir, Señor, en este día, ¿cuál es el plan? Señor, condúceme, enséñame, guíame.
entonces recibiremos, dice, sabiduría, fuerza. Ya hemos leído en mensajes selectos en los estudios anteriores que decía: ningún hombre se va a salvar haciendo obras, cumpliendo la ley, cumpliendo los testimonios. Pero tampoco al cielo no van a entrar los desobedientes. Y las obras, dicen, no deben ser nuestras, sino deben ser las obras de Dios en el hombre. Cristo por su Espíritu Santo debe obrar en el creyente. Tanto el querer como el hacer, dice Filipenses. Ese es el Evangelio que necesitamos estudiar. Ahora vamos a leer en este libro que dice Hijos, hijas de Dios 294, ya para terminar este estudio de esta oportunidad. ¿Estamos confesando a Cristo en nuestra vida diaria? ¿Lo confesamos mediante nuestra vestimenta, empleando ropas sencillas y modestas? Los estatutos de la ley de Dios nos dicen cómo debemos vestirnos. Estamos cumpliendo, dice. Es nuestro adorno de un espíritu humilde, apacible, que es de tanta estima a la vista de Dios. Pero nuestro carácter, dice, es apacible, humilde. ¿No nos molestamos nunca, como Jesús? ¿Estamos procurando adelantar la causa del Maestro? ¿Estamos ocupados en llevar este evangelio de amor al mundo? Ahora sí, escuchemos. Es inútil decirles que no deben usar esto o aquello, porque si el amor de estas cosas vanas está en el corazón, el desprenderse de los adornos será solamente como podar las ramas de un árbol. Las inclinaciones del corazón carnal harán valer sus derechos y seguirán igual que antes. Ahí está el problema. Es inútil, dice, decir, no uses esto, no utilices aquello. Decir a las hermanas, no te pongas pantalón. O decir a los hombres, no te hagas crecer el cabello. O qué sé yo, cualquier otro problema que tengan. Va a ser en vano, dice, porque el amor a esas cosas está en su corazón. Y el desprenderse de esos adornos será solamente como podar las ramas del árbol. Es como cortar las ramas que no sirven del árbol, pero otra vez brotarán las ramas. Así es. La vida cristiana no es cumplir órdenes, mandatos, imposiciones. No va a funcionar. Es como cortar las ramas del árbol. Porque el amor a esas cosas está en el corazón. Cambio de corazón necesita. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana vamos a continuar estudiando cómo así nosotros podemos aplicar mal a otros y aplicar nosotros mal los testimonios. Porque los testimonios del Espíritu Profecía dicen realmente que el varón no vestirá ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de varón. Entonces, las hermanas que han nacido a vida nueva no vestirán ropa de varón. Pero es en vano decirles, hermana, no te vistas como el varón. No, porque el amor a esas cosas todavía está en el corazón. Podremos convencerlo, podremos hacerle dejar. Eso será como cortar las ramas del árbol nada más. Y otra vez brotará, dice, no hay solución. La solución está en el corazón. Y en el próximo estudio continuaremos. Que Dios les bendiga. Gracias por vuestra atención. Oremos siempre al Señor, pidamos al Señor sabiduría para que nos dé el tiempo y sigamos estudiando. Amén.